7 de la mañana con 33 minutos en la primera emisión de XCBA Noticias y damos paso a otra entrevista. Ya está aquí en estudios y oficinas el periodista Salvador Fernández Nieto. Hay que recordar que todos los lunes le presentamos la sección Lunes de Análisis con columnistas, periodistas de alto valor. Y bueno, en esta mañana me da gusto saludar a Salvador. Bienvenido, Salvador, como siempre, a XCBA. Muy buenos días, aquí estamos nuevamente contigo, Selene Schirmer, a tus órdenes. Y bueno, revisar, hace unos días se dio la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reprogramó, primero se hablaba del 12 de septiembre, posteriormente, de acuerdo a la agenda, pues vino a la ciudad de Villahermosa, una visita que fue en el sureste de México, del país, y pues hubo pues anuncios importantes en esta gira de agradecimiento como parte de su primer año de gobierno. Sí, más que los anuncios y las cifras que sí son importantes. A nivel nacional se habla de 14.5 millones que salieron de la pobreza. Aquí ella dio una cifra del 22%, ¿no?, de tabasqueños que salieron de la pobreza. Y fue una visita en donde fundamentalmente se habló de los programas sociales. Somos un estado no industrializado, no vinieron aquí a hablar de grandes inversiones ni de llegada de industrias importantes. Yo pongo un ejemplo, acaban de anunciar para Querétaro, una vez más para Querétaro, un estado que importa mano de obra de una empresa para los famosos bancos de datos que requiere la inteligencia artificial, con muchísima demanda de electricidad, de 4.800 millones de dólares, 100,000 millones de pesos, casi el doble del presupuesto de Tabasco. Entonces, yo veo, interpretando la visita de la presidenta, en tres enfoques, ¿no? Primero, placear su popularidad, ¿no? Anda entre el 70 y el 80%. Su popularidad se refleja porque finalmente en todos los recorridos que ya terminó, convocó a 500,000 de mexicanos, ¿no?, en donde les habló de los logros de cada estado, más bien de la aportación federal a cada estado, ¿no? Sí. Eso es reafirmar políticamente su gobierno, políticamente a su partido, que en muchos estados, vaya que si lo necesita, y luego, finalmente, pues, hacer un puente entre el informe que dio en corto en Palacio Nacional y el que va a dar en el aniversario. Sí, en el Zócalo. El triunfo de Morena, ¿no? Ahí donde va a convocar a todo el pueblo, bueno y sabio. Y bueno, hay algunos estados que le ha ido bien a los gobernadores. Ayer estábamos compartiendo pues información que Pablo Lemus, el de Jalisco, lo abuchearon, incluso pues ella hizo un comentario ahí de que si están esos gritos, mejor nos vamos. Prácticamente le aplicó lo mismo que en su momento hacía el expresidente López Obrador para calmar a la inconformidad de la gente, ¿no? Sí, esto es un buen dato, Selene. Mira, cuando hablan de 70 y en ocasiones 76, 77 y casi arañando el 80% de popularidad de alguien que llegó con un poquito menos del 60%, esto quiere decir que incluso ha llegado casi al 20% a mayor popularidad. Y esto, la indicación no es, la explicación es otra, que no solo es el morenismo el que está aprobando el gobierno de Claudia Sheinbaum, sino que hay un panismo, un priismo y gente pues del Movimiento Ciudadano que considera que la presidenta está haciendo bien las cosas, ¿no? Y que contrasta con lo que está ocurriendo en algunos gobiernos estatales, y ya no digamos municipales. Los municipales, porque ese es otro. Ese es otro rollo que si algún día platicaremos de eso. Que también, bueno, hay inconformidad, aunque es poco tiempo, dicen muchos, bueno, no han cumplido ni el año, algunos, los alcaldes, al menos hablando de Tabasco, no se ha cumplido ni siquiera el año, pero ya la gente ya con ese tiempo ya puede decir, no me resolvió, no me funcionó, y a lo que sigue para las próximas elecciones. Y es que, Selena, en un año es la tercera parte de un trienio. Sí. Entonces, un sexenio a nivel presidencial son 2 años, una tercera parte. Y luego, la presidenta no ha necesitado más que estos 11 meses para mantener esa popularidad y el reconocimiento. Mucho en buena parte, por la impresión que ha tenido incluso a nivel internacional
por la negociación que ha tenido con Sí, Estados con Unidos. Estados Eso le ha Unidos. valido muchísimo. Lo reconocen hasta en Europa, ¿no? Pero también hay un desgaste natural, Salvador. Claro, Hay un sí. desgaste natural durante los gobiernos y bueno, la presidenta, hay muchas cuestiones que la han presionado y el tema es incluso de su propio partido. Pues ahí es donde empieza a torcer la puerca el rabo, dicen en mi pueblo, ¿no? Sí, Porque no están bien las cosas al interior de Morena, no están bien con muchos actores egresados de Morena que la están manteniendo. Yo lo sostengo como con una presión no nacional, sino internacional sobre su imagen. Concretamente, pues el caso de Adán. sí. Que no sé si ya platicamos de ello o todavía terminamos con el asunto Sí, de la con lo de visita. ajá. Mira, yo lo veo también. ¿Por qué se pospuso la visita? Ellos manejaron muy bien los tiempos. Era más importante posteriormente, porque en política se dice, una de las máximas que empezaré a citar, recordar, en política no hay casualidades, ¿no? ¿Por qué se pospone? Eh, no se hizo esa visita para venir a darle el espaldarazo a May exclusivamente. Formaba parte de toda una gira que anunció de 3 estados básicamente por fin de semana, pero sí se pospuso porque se consideró en su momento que era más oportuno venir en la posterior, en la última, en la final, visita final, ¿no? Y eso tiene que ver en mucho CLN, a que como vino y aquí lo dijo, May es mi gente. Por supuesto que fue un espaldarazo, por supuesto que vino a decir con quién está, porque está en la confrontación que ya conocemos perfectamente a nivel Que estatal, todavía sigue. que todavía sigue y que ya es sabida a nivel nacional y que, como alguna vez comentamos aquí, fue muy bien manejada el asunto de Hernán Bermúdez, el exsecretario de Seguridad en Tabasco, quien lo nombró a Adán Augusto López Hernández. Y en su momento no fue Javier May, gobernador de Tabasco, quien lo dijo, quien lo expuso, ni que lo haya filtrado. Fue el general de la 30 Zona Militar, Sí. que ya se fue, por cierto, De apellido Martínez. Martínez, sí, López, para evitar que se dijera lo que evitaron muy inteligentemente, que era un pleito del pantano. No, fue el Ejército Nacional, fue el Ejército el que dio a conocer que había una orden de aprehensión en contra Sí. del secretario de Seguridad Pública. Eso ha mantenido a Claudia Sheinbaum, de verdad, defendiendo lo indefendible, sufriendo el desgaste nacional e internacional, porque ¿qué piensa un país extranjero, no? ¿Cómo? A ver, hay alguien bajo sospecha y no lo retiran en tanto se investigue, Sí. porque este personaje debe de haberse retirado, haber pedido licencia. A ver, Hacerse a un lado. por asuntos morales, a ver, aquí hay una que me está queriendo involucrar, yo no tengo nada que ver, solicito mi licencia y con el consiguiente retirada del fuero, que se aclare y todo eso, porque yo nombré a esa persona, pero no lo hace. No lo hace y el daño es, no se diga para él, porque para él no tiene ya ninguna importancia. El daño es, obviamente, para la presidenta del gobierno de México a nivel internacional, porque yo te digo una cosa, una embajada, ¿tú te imaginas que le mandes de embajador a esta persona a Francia? ¿Qué te va a decir Francia? Espérame, a mí no yo me reservo mi derecho de Sí. aceptar tus cartas credenciales. Sí. A mí no me mandes una gente que está sospechosa de estar vinculada a todas estas cosas tan escandalosamente ilegales, ¿no? Sí. Entonces, eso es un gran daño. No lo van a meter a la cárcel, No lo van a meter a la no lo van cárcel. a meter a la cárcel, pero es insostenible, de verdad, En la coordinación del Senado. del Senado. 7 de la mañana con 42 minutos. Estamos hablando con el periodista Salvador Fernández Nieto. Hacemos nuestra siguiente pausa comercial. 7 de la mañana con 46 minutos en la primera emisión de XCBA Noticias y continuamos con esta entrevista con Salvador Fernández Nieto, periodista, columnista también aquí en el estado de Tabasco. Y bueno, Salvador, preguntarte, el viernes, Adán Augusto López Hernández pues salió, convocó a una rueda de prensa y habló sobre este tema que salió en medios nacionales sobre omisiones fiscales por cerca de 79 millones de pesos. Incluso la presidenta fue cuestionada el mismo viernes, salió la publicación un día antes, pero fue cuestionada y pues ella dijo que el senador lo aclare. Ratos después salió
la convocatoria a esta rueda de prensa y pues ahí le preguntaron de todo. Él en su momento dijo que no, posteriormente admitió que sí. Y bueno, pues se estuvo defendiendo ante estos señalamientos que incluso él dice que es una campaña mediática, es una campaña política en su contra. Sí, en primer lugar, Adán Augusto, que se ha convertido en un iceberg, ¿no? Con el asunto de la relación que tiene con el secretario de Seguridad Pública, porque era una piedrita en el zapato y ha ido creciendo. Sí. Es como una avalancha, ¿no? Una avalancha en contra de él, en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? Pero eso le pega al partido, Claro, Salvador, le pega al partido, le pega a la a todo el presidenta, mundo. y la presidenta tarde o temprano se tiene que sacudir eso. Definitivamente, coincidimos. Él no se retira, debía de haberlo hecho por un asunto moral, deseamos, y no lo hizo. Y ahorita viene, pareciera ser ya lo jurídico, es decir, él tiene que responder por el asunto de Hernán Bermúdez Requena, porque recordemos que él nunca dejó de ser gobernador de Tabasco, muchos lo olvidan. Sí. Carlos Merino Campos no fue gobernador sustituto, todo el tiempo fue interino. ¿Quién era jurídicamente el gobernador de Tabasco? Hasta el último día que entregó el poder Merino, a Adán Augusto López Hernández. Entonces, tiene una responsabilidad moral, no la quiere asumir, vendrá entonces, la condena popular ya la tiene, nacional y local, ¿no? Sí. Totalmente, ¿no? Le publica en un diario nacional todas esas cuestiones ahí medias engorrosas de las cuestiones fiscales, los montos y todo que no coinciden. La presidenta dice, pues que lo aclare. O sea, él no convocó de gratuitamente la conferencia. Fue obligado. Fue obligada. Sí. Ve ahí, aclara tu asunto, porque esto ya no. A ver, primero te dan por lo de Hernán Bermúdez, luego, ahora resulta que estás con esta situación, ¿no? Adán Augusto sí era un agente de recursos, e incluso cuando tomó posesión, si mal no recuerdo, habló de 49 millones en su declaración, cuando asumió la gobernatura de Tabasco, de su propiedad, y él explicó pues, las razones, ¿no? Se pavoneó diciendo tres cosas con las cuales son muy discutibles y algunas son de risa loca, ¿no? El chiste se cuenta solo. Soy el notario más exitoso de Tabasco. Sí, sí. Soy un político profesional. Sí. Ya no recuerdo la otra, pero era también por ese lado, ¿no? Y bueno, fue la presidenta la que lo obligó, quedó muy mal parado, se defendió como gato boca arriba, pero ahora se evidenció por otra situación que no coincide con nada con las tres máximas de la 4T. Sí. No mentir, no robar y no engañar. Y él ha mentido y ha engañado. Salvador, ahí le preguntaban si era un político desahuciado ante toda esta situación que está alrededor de él. Primero hay que recordar pues la designación de Hernán N., que está recluido en el altiplano, ahora estas omisiones fiscales y otras cosas más que han salido en torno a eso. Él dice que es un político que está acostumbrado a esto, que no es una novedad y que también mencionaba que los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. ¿Cómo se puede interpretar esto? Ya la carrera política de Adán Augusto podríamos decir que hasta ahí llegó. Totalmente. ¿Qué autoridad moral tiene para proponer candidaturas nuevas que quisiera él con una influencia política de un grupo que a nivel nacional no tiene? Fue falso que él haya tenido un grupo político a nivel nacional. Tuvo empleados, tuvo gente que se asoció políticamente, es el término, pero nunca tuvo un grupo, como sí lo tuvo Monreal, como sí lo tiene Ebrard, y como increíblemente con pura saliva, Gerardo Fernández Noroña logró acumular simpatías para haber mandado al cuarto lugar al propio Adán Augusto López Hernández, quien gastó carretadas de millones de pesos en su campaña cuando fueron corcholatas. Está totalmente agotada esta carrera política y ahora solo falta cuándo y hasta cuándo lo van a sostener. Era una piedrita en el zapato del asunto de Hernán Bermúdez y ahora se ha convertido en un iceberg en donde entre más tiempo dure, más será el impacto no solo para Morena, para el gobierno sino también para él mismo, ¿no? ¿Qué procede? Ya debe solicitar licencia. Definitivamente debe solicitar licencia, en tanto se aclare lo de Hernán Bermúdez,
o Hernán N, dicen ahí, para Sí, no meternos sí, el en debido problemas. proceso. El debido proceso. Es impresionante, todo el mundo lo conoce aquí, pero ahora hay que ponerle N porque si no, pues, hay que cumplir con eso. ¿Habrá alguien en la cárcel, hablando, bueno, él asume como responsabilidad política, no jurídica, pero el interino, podría alcanzar el interino, hablando de Carlos Manuel Merino Campos también, Fue el que fue el que lo mantuvo. se ha llamado a cuentas? Sí, fue el que lo mantuvo. Finalmente él, si vemos, ella se quiso deslindar, no sé, se pretendió deslindar en tiempos, ¿no? No, yo me fui en el 21, ¿no? Él Sí, lo, 2 años, nueve sí, meses. entonces a mí no, yo en esos 2 años, 9 meses no pasó nada, ¿no? Pero ya después, pues miren, pues ahí, entonces ya que usted está diciendo, Sí, pues hay que, pregúntenle a Carlos al Merino, que ¿no? dejé. Al que dejé. Y él es el que, bueno, finalmente sí tendrá él que comparecer, porque todo lo que se le acusa a esta persona, Hernán, pues estaba en los tiempos en donde la gobernatura interina, pero como quieras, era el responsable del Estado, ¿no? Aunque sabemos que todos los funcionarios los dejó Adán Augusto López Hernández. Que también en esta rueda de prensa Salvador decía, cuando fue cuestionado por la prensa, que si no se arrepentía de haber dejado, o sea, designado a Hernán N, a Hernán Bermúdez, y él decía que no, que incluso dio resultados porque bajó la delincuencia. Obviamente, pues le revirtieron esa respuesta al preguntarle si, pues, si había un acuerdo ahí con criminales para que no hubiera tanta violencia en el Estado. Eso pues es irrebatible, ¿no? Los resultados ahí están. Posiblemente sí en el asunto de los secuestros haya un índice que haya bajado, ¿no? En su momento. Pero si fue a esa costa, a ese precio, perdón, pues qué inmoral acuerdo, ¿no? Y pues ya el gobernador en su momento lo dijo. Y ustedes ya saben quién es el que generaba tanta violencia, ¿no? Así es. Y bueno, también, Salvador, esto le afectará al partido con miras al 2027, le afectará a Morena Entre en las más, elecciones. entre más lo sostengan, Selene, sí. Va un año. Tienen 2 años para que la gente se lo olvide, porque se lo olvida. Vienen ¿Se otras. le olvida a la Sí, sí, a gente? la gente se lo olvida. Porque finalmente, eh, mira, el asunto, decía que es una perita en el zapato que fue creciendo. El asunto de Hernán, en su momento, se hubiera ya quedado arreglado y todo, él hubiera venido, se hubiera declarado culpable, ahí se mete a la cárcel y se acabó. Él se niega a declararse culpable, empieza a salpicar a su jefe inmediato que lo puso, a Adán Augusto, y meter a la cárcel a Adán Augusto es señalar directamente al caso Andrés Manuel López Obrador. Es muy simple, lo comentábamos fuera del aire, la filosofía popular del Chavo del Ocho. Entonces Calderón, refiriéndose a Genaro García García Luna. Luna, su secretario, entonces Calderón sí sabía, pues sí. Y Adán, refiriéndose a Hernán, no sabía, pues no. Entonces, lo cual no es creíble, ¿no? Sí. No es creíble. Sí, sí, tiene un paraguas político que protege a Adán Augusto y que se llama Andrés Manuel López Obrador. Llegar hasta Adán Augusto, estar en las puertas y tocar las puertas de Andrés Manuel López Obrador. No se va a llegar ahí, según creo yo. Sí. Pero de que este señor se tiene que retirar porque es insostenible para el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Y dicen que no está, dice él que no está, pero hay quien ya filtró que sí está en la lista de los políticos que ha pedido Estados Unidos. Pues muy bien, Salvador. Pues algo más que quieras agregar. Digo, el análisis da para más y más y más bloques, pero el tiempo apremia aquí también. ¿Algo más que quieras agregar? Sobre este punto, Sí, sobre este punto. yo creo que la popularidad se replica la popularidad de López Obrador, que estaba en lo alto, su popularidad en su gobierno, un poquito más abajo, y Morena mucho más abajo. Con relación a lo que decías, Sí. si le va a impactar al gobierno, al partido Morena. Ubico exactamente lo mismo que está pasando. Incluso Claudia aumentó con la popularidad con la que llegó al gobierno. Sí. Luego sigue ella personalmente. Luego sigue el gobierno, pero Morena no creo que esté en esos rangos de popularidad, pero ni mucho menos cercana a Claudia Sheinbaum. Sí le va a impactar esto a Morena en el 21.
Pues muy bien, pues muy bien. Muchas gracias Salvador y bueno, queda abierto el espacio para nuevos encuentros. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Recuerde que esta entrevista usted la encuentra en nuestro canal de YouTube XCBA Tabasco. Nos vamos a la pausa.